No pude gritar, ni siquiera llorar. Me quedé ahí, parada en la acera de lo que fue mi casa durante más de 40 años, viendo cómo un hombre con chaleco fluorescente le daba órdenes a otros para desmontar el tejado. Cuando intenté entrar, uno de ellos, sin mirarme a los ojos, me bloqueó el paso. «No puede pasar, señora. Orden del nuevo propietario». Detrás de él, a unos metros, estaba Guillermino, mi hijo, mi sangre. Sostenía unos papeles en la mano y hablaba por teléfono como si todo aquello fuera parte de un proyecto cualquiera. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no hubo sorpresa ni vergüenza, solo una mueca leve, casi una sonrisa. Y entonces lo dijo con esa voz fría que me dejó helada por dentro. «Puedes quedarte en el cuarto del fondo, por ahora». 3 días antes, la escena era completamente distinta. Yo tenía el delantal manchado de harina, las ventanas abiertas dejando entrar el olor del jazmín del jardín y un pastel en el horno. Estaba esperando a Guillermino y a su esposa, Lucimara. Me habían llamado la semana anterior, diciendo que querían pasar unos días conmigo, volver al nido, como él dijo. Hacía años que no me visitaban. Desde que se mudaron a otra ciudad, siempre había excusas. Trabajo, compromisos, la escuela de la niña. Pero esta vez fue distinto. Me hablaron con entusiasmo. Me dijeron que extrañaban los sabores de mi cocina, que querían que su hija conociera la casa donde su papá creció. Yo colgué la llamada con el corazón temblando de emoción. Pensé que, finalmente, algo había cambiado. Cuando llegaron, todo fue una fiesta. Trajeron regalos, abrazos, hasta una vela aromática que decían que me ayudaría a dormir mejor. Lucimara se paseó por la casa como si ya fuera suya, señalando detalles. «¿Esta cortina es original? ¡Qué vintage! ¡Ay, esa pared estaría linda en un tono más neutro, ¿no crees, Izaura?» Yo me reí, sin notar el filo en su tono. Mi nieta, una niña de 6 años que apenas conocía, corrió por los pasillos como si los reclamara para sí. Guillermino me abrazó largo. Me acarició el cabello. «Estás igualita, mamá, igualita. Vamos a cuidar de ti como te mereces. De ahora en adelante, nada de sola. Esta casa es demasiado para ti. Podemos arreglarla, modernizarla, pero para eso tendríamos que ponerla a mi nombre. Es solo un trámite, tú sabes. Confía en mí». Y yo confié. Firmé los papeles al día siguiente. El notario, un hombre joven y pulcro, me explicó en voz baja los documentos. Parecía todo en orden. «Una donación en vida», dijo. Un gesto de amor familiar. Yo no entendí bien las cláusulas. Nunca fui buena con términos legales. Guillermino me guiñó un ojo. «Solo firma, mamá. Es para ayudarte». Y firmé. Pensé que estaba construyendo un puente. Pensé que ese acto sellaba algo eterno. Esa noche cociné estofado, mi receta de siempre. Todos comieron y brindaron conmigo. Lucimara, entre risas, dijo que íbamos a cambiar la mesa, que era muy pesada y pasada de moda. Reímos juntos. Yo pensé que eran bromas, pero al día siguiente todo empezó a sentirse distinto. Lucimara cambió los muebles de lugar sin preguntarme. Quitó los retratos de mi marido del aparador y los guardó en una caja. Dijo que asustaban a la niña. Luego fue el televisor. Trajeron uno nuevo, enorme, que tapaba la pared donde colgaba el crucifijo. «Demasiado antiguo», dijo ella. Las comidas también cambiaron. Ya no se cocinaba con cebolla porque a su hija le daba tos psicológica. La cocina comenzó a oler a plástico y a químicos. Yo traté de adaptarme. Callé, observé, acepté. Pero las señales se hicieron más claras. Mi taza favorita desapareció. Mi bata de baño fue reemplazada por una nueva, blanca,
sin olor a hogar. Cuando pregunté por mis cosas, Lucimara me respondió con una sonrisa fingida. «Estamos reorganizando todo para que estés más cómoda». Pero no me sentía cómoda. Me sentía invisible. Esa misma noche, escuché desde el pasillo una conversación que me heló la sangre. Guillermino hablaba en voz baja. «Si ella no cede, vamos a tener que interceder. Ya hablé con el abogado. Podemos argumentar que no está en condiciones de manejar sus cosas». Lucimara respondió. «Es cuestión de tiempo. No aguanta el ritmo de esta casa. Se va a ir sola». Me encerré en mi habitación, abrazando el crucifijo viejo. No dormí. Al día siguiente, el timbre sonó. Era un hombre de traje, joven, con una carpeta en la mano. Dijo que era del Servicio de Evaluación Patrimonial. Quería revisar el estado de la casa. Yo no entendía nada. Guillermino lo acompañó. Le mostró las habitaciones, los techos, incluso mi armario. Hablaban de rentabilidad, de valorización por zona residencial. Yo solo escuchaba fragmentos. No me incluían. No era consultada. Yo, que tejí cada centímetro de esa casa, que la limpié, la perfumé, la abracé durante noches de luto y de frío. Ahora era solo una sombra entre paredes que ya no me reconocían. Luego vino el golpe final. Un correo del banco. Mi cuenta, bloqueada. Por solicitud familiar y prevención de riesgos financieros. Llamé. Me dijeron que había una alerta por presunta incapacidad, que alguien presentó una solicitud de tutela preventiva. Guillermino, mi hijo. Lo confirmé más, tarde, revisando papeles que encontré olvidados en el escritorio. Y entonces entendí. Todo había sido un plan. El regreso, los abrazos, la nieta, los regalos. Todo era una estrategia para obtener lo que querían. Mi casa, mi historia, mi dignidad. Y lo peor de todo, lo habían logrado con mi firma, con mi consentimiento, disfrazado de amor. Esa noche no cené. Me senté en la cama, con las luces apagadas, mirando la pared vacía donde solía colgar la foto de mi boda. Pensé en mi marido, en cómo él habría reaccionado, en cómo me diría que me levantara, que no me dejara. «Vence», sentí una furia silenciosa crecer dentro de mí. No era rabia, era claridad. Al amanecer, me levanté, tomé mi bolso y salí por la puerta trasera, sin decir nada, sin dejar nota. Caminé hasta la casa de doña Lourdes, una vecina de toda la vida. Le conté todo. Me abrazó sin palabras. Ella fue quien me puso en contacto con su sobrino, abogado. Ahí empezó todo. Pero eso es otra parte de esta historia. Doña Lourdes me sirvió un té de manzanilla con jengibre. La casa de ella siempre tenía ese olor a madera encerada y pan recién horneado. Me senté con las manos temblorosas, sin saber por dónde empezar. «Me robaron todo», le dije. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró como si supiera exactamente lo que dolía sin necesidad de palabras. «No todo, Izaura. Aún te tienes a ti misma», dijo finalmente. Y esas palabras, simples pero firmes, me hicieron llorar sin sonido, porque en lo más profundo de mí sabía que era cierto. Ellos podían quedarse con mis paredes, mis muebles, hasta con mis recuerdos, pero no podían tocar mi conciencia. Al día siguiente, el sobrino de Lourdes, Sebastián, vino a verme. Traía una carpeta de cuero bajo el brazo y la calma de quien ya ha visto cosas peores. «Empieza desde el principio», dijo sin rodeos. Hablé por casi 2 horas. Cada detalle, cada sospecha, cada frase que ahora sonaba diferente. Él no me interrumpía, solo asentía de vez en cuando y tomaba notas con una letra apretada. Cuando terminé, me miró con seriedad.
Esto no es solo deslealtad, es fraude. Y todavía estamos a tiempo. Esas palabras encendieron algo en mí. Sebastián explicó que la donación podía ser revocada si se demostraba que hubo manipulación o incapacidad inducida. Que el proceso era lento, pero no imposible. Que cada mensaje, cada firma, cada grabación podía ser utilizada. Me habló con términos que no comprendía del todo, pero su convicción me sostuvo. Esa noche, desde la ventana del cuarto de Lourdes, vi mi antigua casa. Las luces estaban encendidas. Lucimara hablaba por teléfono en la terraza, fumando como si estuviera celebrando. Se reía. Se reía en mi cocina, se reía en mi espacio, se reía en mi ausencia. Me dolió más de lo que admito. No era solo la traición. Era la burla disfrazada de vida nueva. Comenzamos a trabajar. Sebastián me ayudó a revisar mis cuentas, mis correos. Encontramos solicitudes enviadas desde un dispositivo que no era mío. Transferencias autorizadas con mi nombre. Correos electrónicos con instrucciones que jamás escribí. Sebastián trazó direcciones IP, rastreó ubicaciones. Todo apuntaba a Guillermino. Incluso encontró registros de llamadas entre él y el notario, días antes de la firma. Conversaciones donde usaba frases como «Mi madre ya no razona bien» o «Solo necesito que esté presente para cumplir el trámite». Eso era premeditación, y teníamos pruebas. Pero lo que cambió todo, lo que rompió cualquier duda que pudiera quedarme, fue la llegada de Isabela. Una tarde, mientras Lourdes preparaba café, alguien llamó a la puerta. Era ella, pequeña, con sus ojos grandes y el cabello atado en 2 coletas. Tenía una libreta en las manos. «Mamá dice que no puedo venir, pero vine igual», dijo. Me abrazó fuerte. Me dio la libreta como si fuera un secreto. «Es mi diario. Lo escondí para ti». La abrimos juntas. Lo que vimos me dejó sin aliento. Isabela había dibujado escenas. Dibujos de su padre y su madre discutiendo. Palabras copiadas como pudo. Ella ya firmó. Nadie puede reclamar. Otro dibujo mostraba una casa tachada con una cruz y la palabra abuelita escrita arriba. Sebastián, con la voz rota, dijo: «Esta niña es testigo de todo sin saberlo. Es la voz más pura de esta historia». Le pedimos permiso para conservar la libreta. Ella asintió con una sonrisa tímida y se sentó en mi regazo. Me susurró: «Papá dijo que tú estás enferma, pero yo no creo eso. Tú me miras bien». Me apretó la mano. Sentí el alma recomponerse. Esa misma noche Sebastián contactó a una psicóloga de confianza. Isabela fue entrevistada con cuidado, sin presión. La profesional redactó un informe detallado sobre los dibujos, el contexto familiar y los posibles indicios de manipulación psicológica. El informe fue demoledor. Mientras tanto, Lucimara y Guillermino seguían construyendo su narrativa pública. En redes sociales subían fotos en el jardín con frases como «nuevos comienzos» o «redecorando con amor». En una publicación aparecía Lucimara con una taza en la mano, sentada en mi antiguo sillón, con la leyenda: «Cada rincón cuenta una historia, ahora la nuestra». Yo sentía asco. Sebastián me decía: «Déjalos hablar. Mientras más publiquen, más se hunden». Y así fue. En otra publicación, Guillermino aparecía con voz supuestamente quebrada, diciendo: «Mi madre está pasando por momentos difíciles. Por eso tomamos decisiones que quizás no todos entienden. Lo hicimos por amor». Una farsa completa. Lo que no sabían era que cada publicación estaba siendo archivada, cada video descargado, cada comentario registrado. Avanzamos con la denuncia. Sebastián preparó un dossier con más de 150 páginas, documentos cruzados, capturas, comparaciones de firmas, el testimonio de la psicóloga sobre Isabela,
las grabaciones de cámara de seguridad en el notariado y el historial de correos electrónicos alterados. Presentamos todo ante la fiscalía. No hubo espectáculo, solo papeles, sellos, fechas. La reacción no se hizo esperar. 3 días después, Guillermino intentó contactarme. No directamente. Llamó a Lourdes. Quería hablar, aclarar. Yo lo escuchaba desde la otra habitación. Su voz temblaba, no de pena, sino de miedo. Sabía que algo estaba pasando. Le dije a Lourdes que no respondiera. No merecía explicaciones, no merecía ni mi voz. Después vinieron las cartas, notas dejadas en la puerta, mensajes diciendo: todo fue un malentendido. Regresa, te necesitamos. En una de ellas incluso escribió: esto puede destruirnos a todos, mamá. No lo hagas. Pero ya era tarde. Él lo había hecho desde el momento en que cruzó esa línea. Una semana después, recibimos una resolución provisional. La propiedad quedaba congelada. No podían vender, hipotecar ni reformar nada. Cualquier acción debía pasar por evaluación judicial. Sebastián me abrazó en silencio. Era el primer paso firme hacia la restitución. Lucimara, furiosa, publicó una historia donde decía: las envidias familiares son las más crueles. Guillermino subió un video vago diciendo que ciertas personas querían hacerles daño. La manipulación era torpe, desesperada. Recibí flores, un ramo blanco, sin firma, solo una nota. Aún hay tiempo. Las dejé marchitar en el suelo. Una noche, en el silencio de la habitación, Isabela me trajo un dibujo nuevo. Era una casa, la misma de siempre, pero esta vez estaba completa y en la puerta ella me había dibujado a mí, con una llave en la mano. Esta eres tú, abuelita, volviendo. Lloré como una niña, porque en ese dibujo había algo que nadie podía robarme, mi lugar en su memoria, y eso valía más que cualquier propiedad. La mañana en que me senté frente al escritorio de Sebastián, algo en mí ya no era lo mismo. Había dejado de temblar, había dejado de preguntar por qué. No buscaba respuestas, buscaba estrategias. En la punta de mis dedos, las yemas ya no sentían culpa, sentían firmeza. «Estamos listas», le dije. Él asintió con una leve sonrisa. Sabía que algo se había roto en mí, y lo que brotaba ahora no era tristeza, era cálculo. El primer paso fue simple. Cambié todas mis contraseñas, incluso las que no recordaba tener. Sebastián me guió a través de una red de seguridad digital que jamás habría imaginado usar. Correo, cuentas bancarias, registro médico, redes sociales. Todo fue modificado, ocultado, blindado. Yo no era más esa madre confiada que firmaba papeles sin leer. Ahora era una mujer que leía incluso entre líneas. Después, pedimos acceso al historial del notario y allí apareció la grieta definitiva. Un audio, un descuido, un micrófono abierto durante una pausa. Guillermino riendo y diciendo: «Si ella pregunta algo, dile que es por el banco. Le asusta la palabra herencia». Y el notario riendo. También responde: «Tú tranquilo, muchacho. Ella parece más perdida que un turista en el metro». Ese audio fue como una bala directa al centro de la verdad. La prepotencia, la condescendencia, la certeza de la impunidad. Todo quedó registrado. Mandamos a hacer un peritaje de mi firma. 3 documentos fueron analizados. Uno de ellos presentaba inconsistencias claras. El trazo era torpe, apurado, no correspondía con mi presión habitual ni con mi dirección natural. Sebastián me explicó que eso, sumado al audio, sumado al informe psicológico de Isabela, sumado al testimonio del cambio repentino en redes,
configuraba un caso fuerte de nulidad por vicio de consentimiento. Palabras legales, sí, pero para mí eran sinónimo de justicia. Mientras todo eso ocurría en silencio, yo seguía fingiendo debilidad. No por cobardía, sino por táctica. Caminaba más lento cuando me cruzaba con ellos en la calle. Bajabas, la mirada si Lucimara intentaba provocarme desde el auto. Una vez incluso me dejó caer una bolsa de compras frente a mí, sonriendo con superioridad. «Ay, lo siento, Izaura, no te vi». No respondí. Solo la miré. Porque sabía que cada gesto, cada palabra, estaba siendo documentada. Empecé a registrar todo, cada interacción, cada mensaje. Usaba una pequeña grabadora que guardaba en el forro del bolso. A veces hablaba sola, narrando hechos como si fuesen pensamientos. Sebastián dijo que eso ayudaba a establecer una línea de tiempo emocional para el proceso. Y lo hice con precisión quirúrgica. Hoy vi a Guillermino retirando cuadros del salón. Son míos, de mi abuela. No pidió permiso, no preguntó, solo los tomó. Isabela seguía viniendo a escondidas. Traía cuentos que leía en voz alta. Me abrazaba y decía que me extrañaba. Una tarde me pidió que la acompañara a su escuela para una exposición de dibujos. Dudé. No quería causar un conflicto si Lucimara me veía allí, pero accedí. Lo que no esperaba era lo que encontraría en esas paredes. Entre los trabajos infantiles había uno titulado Mi familia. El dibujo mostraba 4 figuras, una más alta, con el pelo blanco, al centro. A su alrededor, un hombre con una cara triste, una mujer con ojos enojados y una niña que sujetaba la mano de la figura central. Debajo, escrito con letras torcidas, decía: «Mi abuelita es mi casa». Le tomé una foto. La imprimí. La guardé como si fuese un documento. Oficial ese día. Supe que no había marcha atrás, que esa niña merecía una verdad restaurada. No por mí, por ella. Porque merecía crecer sabiendo que la justicia no siempre llega gritando, pero llega. Entonces ejecuté el siguiente paso. Sebastián me ayudó a redactar un documento. Era un cambio de testamento. Legal, frío, indiscutible. Dejaba claro que ninguna propiedad, cuenta, objeto o derecho pasaría a manos de Guillermino ni de Lucimara. Ni ahora, ni nunca. Todo quedaba bajo un fideicomiso destinado exclusivamente a la educación y bienestar de Isabela. Ese documento fue firmado en silencio, en una notaría distinta, con otro abogado y con copias selladas guardadas en 3 lugares distintos. Después, abrimos una cuenta a nombre del fideicomiso. Transferí allí mis ahorros, mis inversiones. Sebastián gestionó la venta de un terreno familiar que tenía en el campo y todo lo pusimos allí. Dejé a Lourdes como tutora legal del fondo en caso de que algo me pasara. Era mi forma de decir: yo ya no tengo miedo. Y mientras ellos seguían creyendo que estaban ganando, yo ya había recuperado el terreno bajo mis pies. La notificación judicial llegó a su buzón sin advertencia. El rostro de Lucimara, cuando leyó que la propiedad estaba bajo disputa por presunto fraude, fue un poema que no necesitaba versos. Gritó. Lanzó el papel al suelo. Llamó a Guillermino llorando. Él salió corriendo de la casa. Yo observaba desde la ventana de Lourdes, en silencio, con la misma taza de té entre las manos. No sonreí, no celebré, solo asentí con la cabeza, porque sabía que era el principio del fin. Los días siguientes fueron un desfile de intentos desesperados, cartas, llamadas, mensajes de voz falsamente emotivos. Incluso intentaron presentarse como víctimas ante conocidos en común. «Ella está confundida», decían. Le han llenado la cabeza de cosas, pero nadie les creyó. No esta vez. Porque la historia ya no la contaban ellos,
La contaba yo, y cada palabra mía tenía respaldo. Recibí una carta de un abogado contratado por ellos. Decía que la señora Izaura se encontraba en un estado de alteración mental producto del envejecimiento y solicitaban una evaluación judicial para declarar mi incapacidad parcial. Fue el error más grave que pudieron cometer. Lo interpretaron como estrategia, pero el juez lo vio como lo que era, una forma desesperada de silenciarme. El proceso judicial avanzó, lento, pero firme. En cada audiencia, yo estaba presente, vestida con sobriedad, con el cabello recogido, con la mirada limpia. Contestaba con precisión, con respeto, y mientras ellos titubeaban, contradecían versiones, se enredaban con fechas, yo simplemente decía la verdad. Lucimara dejó de asistir a las últimas 2 citas judiciales. Dicen que sufrió una crisis nerviosa. Guillermino bajó la cabeza cuando el juez leyó el informe psicológico de Isabela. No dijo nada, ni una palabra, porque sabía que lo habíamos atrapado con su propia ambición. Y así, sin escándalos, sin venganzas gritadas, comenzó a escribirse la justicia. Después de la tercera audiencia, el silencio se volvió un aliado feroz. No recibí más llamadas, ni cartas, ni siquiera mensajes escondidos a través de Isabela. Lucimara desapareció del mapa como si su sombra la hubiese abandonado. Guillermino seguía apareciendo, pero con la mirada clavada en el suelo. Ya no tenía el porte altivo de quien cree tener razón. Tenía el paso arrastrado del que sabe que perdió, y aún no sabe cuánto. Sebastián fue claro. Ahora es cuando más cuidado debemos tener. La etapa judicial está encaminada, pero falta lo emocional, y esa es la que más duele, Izaura. No se equivocaba. A veces me descubría despertando a las 3 de la mañana, esperando oír sus llaves en la puerta. Mi cuerpo seguía buscando el sonido de su risa, aunque ya no fuera mía. Pero lo combatía. Cada noche repetía en voz baja: no fue amor lo que me diste, fue manipulación disfrazada de necesidad. Isabela, en cambio, se volvió más constante. Ya no venía a escondidas. Lourdes le abrió las puertas sin miedo, y ella venía con dibujos, cuentos, preguntas. ¿Cómo se hace un té como el tuyo? ¿Abuela? ¿Por qué tu ventana da más luz que la mía? ¿Tú también tienes miedo a los truenos? La respondía con calma, con ternura, pero también con firmeza. Sabía que debía enseñarle que el cariño no tiene que doler. Para ser verdadero, una tarde me trajo una carta escrita con lápiz. Era corta, infantil, pero tenía la carga emocional de una vida entera. Querida abuela, no dejes que se lleven tu casa. Es tuya. Y cuando estoy aquí, me siento en casa. Te quiero, Isabela. Esa nota fue mi armadura. La plastifiqué. La guardé junto al testamento. Era mi recordatorio diario de por qué seguía luchando. Y entonces ejecuté el plan definitivo. Todo comenzó con un viaje al interior. Sebastián me propuso visitar un pueblo donde vivía una tía suya, que era agente inmobiliaria. Tal vez encuentres allí el lugar donde puedas comenzar de nuevo, me dijo. Acepté, no con entusiasmo, sino con determinación. El pueblo era pequeño, con calles de piedra, árboles altos y faroles que parpadeaban de noche como luciérnagas domésticas. Había silencio, mucho silencio, y una librería antigua que olía a polvo y a madera húmeda. Allí supe que sí, podía empezar otra vez. Encontramos una casa modesta, con patio, ventanas verdes, y una cocina que parecía haber sido diseñada para tés largos y conversaciones sinceras. La compré, a mi nombre, sin intermediarios, sin rastros en redes. Sebastián gestionó todo a través de un apoderado. La casa quedó registrada a nombre de un fideicomiso que no llevaba mi nombre directamente,
una capa más de protección. «Si algún día te buscan, no te encontrarán», me dijo, y sonreí, porque ya no tenía miedo de desaparecer. Tenía ganas. Regresé a la ciudad como quien vuelve a cerrar un capítulo, y lo hice. Literalmente, en una sola noche, empaqué lo esencial: libros, ropa, fotos. Dejé la casa ordenada, limpia, sin rastros de mi alma. Lourdes me ayudó. Sabía que era el momento. La vi llorar en silencio mientras guardaba una tetera. «Esta casa nunca fue suya, Izaura. Fue tu cárcel desde que les diste la llave». Le apreté la mano. «Y por eso, ahora me libero». Antes de irme, hice una última visita a la casa que me habían arrebatado. Fui con Isabela. Caminamos hasta el portón. Estaba cerrado con cadenas. No había luces encendidas, como si el peso de sus actos los hubiese obligado a esconderse de la verdad. Me detuve frente a la puerta y le dije a Isabela: «Esto ya no es mío, mi amor, y eso está bien». Ella me miró, asintió y me tomó la mano. «¿Vamos a nuestra casa, abuela?». Y esa frase fue mi absolución. Al día siguiente las redes explotaron. Guillermino publicó un video desde una cuenta que no usaba desde hacía años. «Mi madre ha sido manipulada por abogados codiciosos. No está en condiciones de decidir sola. Queremos protegerla». El discurso era débil, artificial, lleno de palabras vacías. No hablaba de amor, no hablaba de arrepentimiento, hablaba de propiedad, de dinero, de control. Y eso para quienes nos conocían fue suficiente. Los comentarios no tardaron en aparecer. «Tu madre siempre te amó. ¿Qué le hiciste? Ella te crió sola. ¿Así le pagas? Manipulador, hipócrita». Lucimara intentó sumarse. Publicó una foto antigua, donde yo sostenía a Isabela en brazos, con un texto que decía: «Las familias deben permanecer unidas. El odio es un veneno». Pero nadie le creyó, porque el veneno ya se había revelado, y tenía nombre propio: ella. Yo no respondí públicamente, no hice videos, no escribí cartas, solo envié, a través de Sebastián, un comunicado legal informando que cualquier intento de contacto directo sería considerado acoso y reportado ante la justicia. El mensaje fue claro. La puerta estaba cerrada y no tenía llave del lado de ellos. El día en que la sentencia final llegó, no lloré. El juez declaró nula la cesión de propiedad por vicio de consentimiento, con agravantes de manipulación psicológica, testimonio indirecto infantil y uso indebido de firma en contexto de presión emocional. La casa volvía a mi nombre, pero ya no la quería. La vendí esa misma semana. Cada centavo fue transferido al fideicomiso de Isabela, no porque ella lo necesitara ahora, sino porque un día, cuando crezca, sabrá que su abuela le dejó algo más que dinero. Le dejó dignidad. Hoy, escribo estas líneas desde el porche de mi nueva casa. Hay un rosal creciendo junto a la verja. El viento huele a pan recién horneado. Y hay una tetera silbando en la cocina. Isabela juega con una cuerda. Lourdes riega las plantas. Y yo no tengo prisa. No busco justicia en los tribunales. Ya la tengo en la mirada de mi nieta. No espero disculpas. Aprendí que hay heridas que se cierran sin perdón, pero con decisiones. No quiero venganza, porque nada castiga más que perder a alguien que te dio todo, sin pedir nada. Nunca más supe de ellos. Nunca más tocaron mi nombre. Nunca más volvieron a tener acceso a mi paz. Y eso, para mí, es victoria. Desde que me fui, no volví a mirar atrás. Mi nueva casa no tenía pasado, y eso era justamente lo que necesitaba. Las mañanas llegaban sin el peso de una historia traicionada. Las tardes eran lentas, con el sonido del viento entre los árboles, como única compañía.
Por primera vez en décadas, no debía explicarle a nadie dónde estaba, qué hacía o con quién hablaba. Era libre. Los primeros días fueron extraños. Caminaba por las habitaciones como si alguien pudiera aparecer de repente y reclamar el espacio. Pero no. Nadie venía. No había timbres ni golpes en la puerta. Solo silencio. Un silencio tan profundo que me hizo llorar la primera noche. No de tristeza, sino de alivio. Porque por fin lo había conseguido. Isabela venía cada 15 días. Pasaba fines de semana enteros conmigo. Jugábamos a la cocinita, leía sus cuentos favoritos y la veía dormirse con la cabeza apoyada en mi brazo, como si supiera que ese era el único lugar del mundo donde nada malo podía tocarla. Me contaba historias de su escuela, hablaba de sus dibujos. A veces preguntaba por su madre, pero lo hacía en voz baja, como si temiera que nombrarla rompiera algo frágil. Yo no respondía con odio. Le decía que cada persona tiene su camino y que el nuestro estaba lleno de flores que ella misma había plantado. Una tarde, mientras tejía en el porche, Isabela se acercó con algo escondido en su mochila. Era un cuaderno, de tapas duras, lleno de dibujos. Cada página tenía escenas nuestras, tomando té, riendo en la cocina, leyendo juntas. En una esquina, escribió: «Mi familia está donde me siento querida». Esa frase la repetí en mi cabeza muchas veces. Me sanó más que cualquier resolución judicial. Pero los ecos del pasado aún rondaban. Una vecina me dijo que Guillermino había intentado contactarla para saber si yo vivía allí. No le dio información. Sebastián me lo confirmó. «Están desesperados. El dinero se les fue. No tienen a quién culpar». Yo asentí. No me alegraba. Pero tampoco sentía compasión. Porque la compasión se da a quien la supo ofrecer alguna vez. Y ellos no. Empecé a dejar de mencionarlos, a escribir mi diario sin incluir sus nombres, a construir recuerdos nuevos sin ataduras viejas. Cambié los cuadros de la sala, compré una tetera nueva, planté un rosal blanco frente a la ventana. Todo era símbolo, todo tenía intención. Entonces llegó una carta, sin remitente, pero reconocí la letra. Era la de Lucimara. Decía poco, que había cometido errores, que se arrepentía, que Isabela merecía tener una familia completa, que la perdonara. No me enojé, no lloré, solo doblé la carta y la guardé en una caja, junto con otras cosas que decidí no volver a abrir. Porque no todo lo que se rompe debe arreglarse. Algunas cosas se entierran y florecen en otra parte. Esa noche le conté a Isabela la historia del jazmín que no florecía en una casa. Lo trasladaron a otra tierra, con más sol, más agua y más espacio. Allí creció fuerte. Nunca miró atrás. ¿Y extrañaba su primera casa?, me preguntó. Tal vez al principio, pero después entendió que crecer es más importante que quedarse donde te lastimaron. Ella asintió y me abrazó sin decir nada. Al día siguiente hicimos algo simbólico. Plantamos juntas una higuera. Isabela puso la primera palada de tierra. Yo la regué. Este árbol crecerá con nosotras. Cuando tú seas grande, seguirá aquí. Será nuestro secreto. Y así sellamos un pacto. No con palabras, sino con raíces. Poco a poco, volví a tener vida. Me hice amiga de las vecinas. Organizamos tardes de lectura. Enseñé a tejer. Horneaba pan los sábados. Me convertí en parte de la comunidad sin necesidad de contar mi historia. Me conocían como Izaura, la señora de los tés aromáticos, no como la madre traicionada. Y eso era liberador. Un día, mientras barría el patio, encontré una caja de madera vieja entre las cosas que aún no había revisado. Al abrirla vi fotos antiguas,
Yo con Guillermino de niño, en su primer día de clases, con su primer diente caído. No lloré, pero sentí un nudo en el pecho. Era imposible borrar todo. No debía hacerlo, solo aceptarlo. Esas fotos no las colgaría, pero tampoco las quemaría. Las guardé en un sobre, lo cerré y escribí en la tapa: memorias, no excusas. Luego lo sellé con cera y lo guardé en el fondo de un ropero, donde no pesa, donde no molesta. Desde entonces, aprendí a celebrar los pequeños silencios. El sonido del agua hirviendo, el canto de los pájaros, el aroma del pan, la risa de Isabela. Aprendí que no todo tiene que doler para ser profundo, que hay heridas que no se curan con venganza, sino con paz. Nunca más supe si Guillermino intentó buscarme, si Lucimara escribió más cartas, si intentaron manipular a Isabela, porque todo lo que construí desde que me fui no depende de ellos. Es mío, y eso es lo más valioso que tengo. A veces, cuando el sol cae, me siento en el porche con mi taza de té. Miro el rosal, la higuera, y escucho el eco de mi voz interior, aquella que se había callado durante años, y ahora habla claro, suave, pero firme. No vuelvas donde ya no te ven. Esa frase es mi mantra, y cada día la repito, en voz baja, para que solo la escuche quien debe, yo. Fue un lunes. Lo recuerdo porque el pan no había levado bien, y la mañana tenía ese aire espeso de tormenta que no se decide. Isabela aún dormía en la habitación contigua, abrazada a su oso de peluche, con la boca entreabierta y el cabello enredado como un nido de memorias suaves. Yo estaba en la cocina preparando té de hibisco cuando escuché el sonido, un coche. No era el de Sebastián, ni el de la vecina de al lado. Este tenía un motor ronco, cansado, como quien llega sin ser bienvenido. Me asomé discretamente por la rendija de la cortina y lo vi. Era el coche de Guillermino, destrozado por fuera, con una de las puertas abollada, y esa calcomanía en la esquina que decía «Familia bendecida». Sentí como mi estómago se contraía. El pasado se estacionó frente a mi jardín, no bajó solo. Lucimara estaba con él, con el rostro marcado por el maquillaje que intenta esconder el desgaste. Llevaba un vestido que alguna vez fue caro, ahora desteñido en los bordes. Y entonces, lo más inquietante, traían una cámara, un trípode y una carpeta en la mano. No, abrí la puerta. Ellos la golpearon, primero suavemente, luego con más insistencia. Escuché sus voces. «Mamá, por favor, abre. Necesitamos hablar». «Izaura, no queremos problemas. Solo conversar». No respondí. Caminé hasta el cuarto de Isabela, la abracé sin despertarla y cerré la puerta con llave. Luego tomé mi teléfono. Grabé todo. Desde el momento en que empezaron a hablar frente a la puerta, cada frase, cada intento de persuasión. Lucimara incluso lloró, o lo fingió bien. «Nos robaron, Izaura. Un socio de Guillermino nos estafó. Perdimos todo. Solo queremos apoyo. Somos familia, familia». Esa palabra, tantas veces vaciada, tantas veces usada como cuchillo envuelto en terciopelo. Yo sabía lo que era una familia. Estaba en la habitación durmiendo, no en la puerta exigiendo. Les hablé desde la ventana, sin abrir. «No pueden estar aquí, ya no forman parte de esta casa. Si no se van, llamaré a la policía». Hubo un silencio, como un corte abrupto en una escena mal dirigida. Luego escuché susurros, risas nerviosas y finalmente, lo que temía, amenazas veladas. «Vamos a contar todo», dijo Lucimara. «A la prensa si es necesario, que nos echaste,
que nos dejaste en la calle. Grabé eso también. No fue impulsivo, fue estrategia. Desde semanas antes, Sebastián me había sugerido prepararme. Ya habíamos previsto que, tarde o temprano, intentarían algo. Por eso teníamos el testamento digitalizado, los documentos de donación revocados, las pruebas de manipulación archivadas. Todo listo. Cuando se fueron, no lloré. Pero mis manos temblaban. Esa noche hablé con Sebastián, le mandé los audios. Me pidió paciencia. Me recordó que la justicia no siempre es rápida, pero llega. Dormí poco. Soñé con puertas abiertas y rostros que no deseaba volver a ver. Al día siguiente empezó la segunda parte del espectáculo. Las redes sociales. Una publicación de Lucimara, con una foto vieja de todos en mi antiguo comedor, con una frase: cuando la familia aún se amaba. Comentarios manipulados. Amigos falsos compartiendo. Videos editados. Hasta una historia contada en formato de madre ingrata que abandona a su hijo y su nieta. Era grotesco, pero también efectivo. Gente que no me conocía comenzó a enviarme mensajes. Algunos insultantes, otros confusos. Me culpaban por cosas que nunca sucedieron. Me exigían explicaciones. Quise cerrar todo, borrar mis perfiles, desaparecer. Pero no lo hice. Grabé un video, sin rostro, solo mi voz. Relaté los hechos, sin nombres, sin odio, solo con fechas, documentos, pruebas. Hablé de las grabaciones, de las mentiras, de la presión emocional, de cómo una mujer puede ser destruida por quienes dice amar y de cómo también puede renacer. No lo subí inmediatamente, se lo mostré a Isabela primero, porque aunque no comprendiera todo, debía saber que su abuela no huía. Ella me abrazó y dijo: si tú estás bien, yo también lo estoy. Y fue suficiente. Subí el video 2 días después. No buscaba likes, buscaba equilibrio. Verdad, algunas personas se disculparon, otras no. Pero lo más importante sucedió en privado. Un mensaje de una mujer mayor que decía: gracias, yo también me fui. Y tenía miedo. Ahora no tanto. Entonces supe que lo que viví no era solo mío, era de muchas, y que mi voz, aún temblorosa, podía ser faro. Mientras todo esto sucedía, Sebastián gestionaba algo crucial: una orden judicial de alejamiento. No era fácil, pero lo logramos. No podían acercarse a nosotras ni usar mi imagen sin consecuencias legales. Esa fue mi muralla. Y como si el universo respondiera, llegó el otoño. Las hojas caían como si limpiaran el aire. Isabela empezaba sus clases de dibujo. Pintaba casas con ventanas grandes, donde el sol siempre entraba. Yo seguía horneando pan. Planté caléndulas. Compré un cuaderno nuevo. Empecé a escribir cartas que no enviaría. A mí misma. A la Izaura de antes. A la que casi se perdió. Una noche mientras tomábamos té, Isabela me dijo: abuela, ¿por qué hay gente que hace daño a quien quiere? No supe responderle con precisión. Solo le dije: porque no saben querer sin lastimar. Pero tú aprenderás, diferente. Y ella sonrió, porque aún tenía tiempo, porque estaba a salvo. Poco después, Sebastián me llamó. Tenía una noticia. Habían intentado revocar mi poder legal sobre Isabela, alegando abandono emocional. El juez desestimó todo. Las pruebas eran sólidas. Ellos, débiles. El intento fue ridículo, pero me mostró algo importante. No habían desistido. Solo se ocultaban. Esperaban grietas. Así que reforcé todo. Las cerraduras, las contraseñas. Pero, sobre todo, mis límites. Ya no sentía pena, ni furia, solo claridad. No vendría más. Confrontación directa. Ellos operarían desde las sombras y yo desde la luz, en silencio, pero firme.
porque ya no era la misma, ya no era la madre que rogaba, era la mujer que elegía, y lo elegiría todo de nuevo. Pasaron semanas. El clima comenzaba a suavizarse, y las mañanas eran menos frías. El silencio en la casa se había convertido en mi aliado, no en una ausencia. Isabela volvía del colegio con dibujos nuevos cada día. Muchos tenían una mujer, con una llave en la mano, siempre sonriendo. Me preguntaba por qué siempre dibujaba eso. Ella respondía: «Porque tú tienes la llave de todo». No entendía cuánto significaban esas palabras hasta que un sobre llegó por debajo de la puerta. No venía con remitente. Dentro, un papel arrugado, escrito a mano, sin firma. «Lo que estás haciendo está mal. Vas a arrepentirte. No se deja así a un hijo. No importa lo que él haya hecho». No temblé, pero ese día no horneé pan, no leí, no escribí en mi cuaderno de cartas invisibles. Me senté frente al ventanal, observando la calle vacía. Sebastián llegó más tarde, como siempre, con su chaqueta de lana y una mirada que entendía sin palabras. Le mostré la carta. La leyó, asintió. La quemó en el fregadero sin decir nada. «Esto no termina, ¿verdad?», le pregunté. «No, pero tú ya empezaste a terminarlo». Me ofreció un termo con té de menta. Tomé un sorbo. El vapor me rozó el rostro y por un instante todo pareció flotar. Ese día decidí no tener miedo. En lugar de cerrar aún más las puertas, abrí otras. Fui a la delegación. Entregué todo lo que tenía. Los videos, las pruebas de manipulación, los mensajes, hasta ese papel sin firma. Hablé con la abogada de Sebastián. Me explicó que el proceso sería lento, pero ahora tenía un escudo más grande que el silencio. La justicia comenzaba a moverse, y ellos, al darse cuenta, se movieron también. Una semana después, un video apareció en internet. Esta vez era Guillermino, solo, sentado frente a una pared blanca, hablando con una voz temblorosa. Decía que estaba enfermo, que no le quedaba mucho tiempo, que su madre, yo, le había dado la espalda en el momento más difícil. Lloró, o fingió llorar. Habló de herencias, de traiciones, de abandono. Imploró un último abrazo. El video se hizo viral. Yo me convertí en la madre fría que abandonó a su hijo moribundo. Pero esa noche, mientras cenábamos, Isabela me miró y dijo: «¿Él está enfermo de verdad?». La miré a los ojos. No sabía cómo explicarle que la enfermedad más difícil de tratar es la mentira crónica. A veces, las personas dicen que están mal para que otros hagan lo que quieren. No siempre es verdad. Ella asintió. Volvió a su plato. Después me abrazó, fuerte, y entendí que ella sí sabía la verdad. No por pruebas, por instinto, por amor. Yo no respondí al video, no grabé otro, no escribí textos, no expliqué. Ya había dicho lo que tenía que decir. El resto era eco, y yo ya no vivía en cuevas. Pero Sebastián sí actuó. Publicó un comunicado legal explicando que todas las acusaciones eran falsas, con documentos oficiales. El video fue eliminado por difamación. Algunos seguidores se retractaron, otros desaparecieron. Yo solo planté más caléndulas. La justicia avanzaba. Un juez finalmente aceptó la solicitud para investigar las actividades financieras de Guillermino durante los años en que vivió en mi casa. Descubrieron transferencias extrañas, pagos a terceros, compras a nombre de una sociedad inexistente. Lucimara también figuraba como firmante. El castillo se desmoronaba, y como ratas asustadas, empezaron a buscar salidas. Una tarde recibí una llamada anónima. Era Lucimara. «Solo quiero hablar», dijo. «No tengo a dónde ir. Guillermino me dejó. Está con otra. Usó mi nombre para
Todo. Me engañó a mí también. Guardé silencio. Ella continuó, sollozando, rogando por ayuda, diciendo que yo era la única que podía salvarla. Ya no te odio, Izaura, solo tengo miedo. Colgué. No por crueldad, por sanidad. Esa noche escribí una carta. No la envié. La guardé con las demás. Lucimara. Alguna vez te vi como hija. Luego, como amenaza. Hoy, solo te veo como espejo roto. No puedo ayudarte sin romperme de nuevo. Y yo ya aprendí a no quebrarme por otros. Sebastián me dijo que la investigación podía llevar meses. Yo le respondí que ya había esperado demasiado en mi vida. Puedo esperar un poco más. Ya no espero con ansiedad. Espero con certeza. Y mientras tanto, vivía. Le enseñaba a Isabela a hacer pan. Íbamos al mercado los sábados. Pintábamos juntas. A veces me hacía peinados imposibles. Me llamaba Reina Maga. Yo la llamaba mi verdad pequeña. Una mañana, mientras doblaba ropa, ella me preguntó: ¿tú crees que yo también voy a tener que perdonar cosas feas cuando sea grande? Le respondí sin pensarlo: no. Pero vas a aprender a no cargarlas, y eso era todo. No se trataba de borrar el pasado, sino de no dejar que pesara más que el presente. Las noticias siguieron. Se filtró que Guillermino tenía deudas en varios estados, que había intentado abrir una cuenta en nombre de Isabela, que sus propiedades estaban a nombre de prestanombres. Sebastián me mostró cada detalle. Me preguntó si quería demandar por estafa agravada. Dije que sí. Sin odio, solo como quien ordena la casa. Y así empezó la verdadera caza. Yo ya no era presa, era la que observaba desde lejos, que no gritaba, pero documentaba, grababa, archivaba. Estaba en cada rincón, aunque ellos no lo supieran. Isabela, sin saberlo, se convirtió en mi luz guía. Todo lo que hacía era por ella, por protegerla, por enseñarle con hechos que una mujer puede perderlo todo y aún así elegir no perderse a sí misma. Una tarde ella me trajo un dibujo. Era nuestra casa. Yo en el jardín, ella en la ventana, un árbol al lado y en la esquina una jaula abierta, vacía. ¿Y esto?, pregunté. Es para lo que ya no nos atrapa. No lloré, pero cerré los ojos y le di las gracias, porque esa era la señal. Lo estábamos logrando. Íbamos saliendo. Íbamos volviendo a ser. Y en ese camino supe que aún faltaba el final. No uno teatral, no uno de venganzas, sino el final justo, el que pone a cada uno en su sitio, sin escándalo, sin ruido, solo con verdad. Y con eso, por fin, paz. Fue una tarde de miércoles cuando lo vi por última vez. Estaba sentada en la terraza, cuidando un jazmín que no terminaba de florecer, cuando escuché el portón abrirse con fuerza. Isabela estaba dentro, dibujando. Sebastián había salido. Me levanté, sin prisa, como quien sabe que el invierno ya no puede congelarla. Era él, Guillermino. Estaba más delgado, con una barba descuidada, y los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Su voz temblaba, pero no de emoción, de desesperación. «Mai, me escuta, por favor». No respondí, solo lo observé. No había odio en mi mirada, solo distancia, como quien mira un retrato viejo de alguien que alguna vez amó. Yo no sabía lo que hacía. Estaba confundido, me dejé llevar. Lucimara me manipuló. Fue ella. Ella lo organizó todo. Me acerqué un paso. Lucimara no me pidió que te diera mi casa. Tú sí. Se quedó mudo. Lo supe. Había venido sin plan. Solo con miedo. Yo puedo arreglar esto, balbuceó. Hablo con los abogados. Firmo lo que sea. Pero necesito que me ayudes. Que me salves. Entonces bajó la mirada.
Hizo lo que nunca pensé que haría. Se arrodilló. «Por favor, Mai. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie». Y en ese momento entendí. No estaba frente a mi hijo. Estaba frente al eco de alguien que elegí amar ciegamente. El hombre que tenía enfrente ya no era mi niño. Era alguien que había cruzado demasiadas líneas y que solo quería volver porque el fuego ya lo estaba quemando. «Levántate, Guillermino. No te arrodilles. No sirve». Me miró. En sus ojos había súplica, pero no arrepentimiento. Y yo no negociaba con fantasmas. «Lo que hiciste no tiene vuelta, pero lo que hagas ahora sí. Si te entregas, si colaboras, tal vez tengas un camino, pero no conmigo». La ira subió en su rostro. «¿Quién te crees que eres? Yo soy tu hijo, tu sangre». «Sí, pero también eres la cicatriz que decidí no seguir abriendo». Entré. Cerré la puerta. Escuché sus golpes, sus gritos, pero no volví a mirar. Llamé a Sebastián, al abogado, a la policía. Una hora después, se lo llevaron por alterar el orden público. No fue una gran escena. No hubo cámaras, solo una última imagen. Él, en el asiento trasero de un patrullero, mirando por la ventana con odio. Yo, firme, con una taza de té en la mano. Esa noche Isabela me preguntó, ¿era él? ¿Sí? ¿Lloraste? No. Solo cerré la puerta. La abracé. Dormimos juntas. Su respiración fue el único sonido que necesité para sentir que todo iba a estar bien. Los días siguientes fueron tranquilos. El proceso legal siguió su curso. La fiscalía lo imputó por fraude, uso indebido de identidad y apropiación indebida. Lucimara también fue citada. Ambos intentaron culparse mutuamente, pero ya no era mi historia. Yo había terminado la mía. Vendí la casa. No la nuestra, la casa vieja, aquella que él había querido quedarse. Lo hice en silencio, legalmente, sin avisar. El dinero lo doné a un hogar de mujeres que habían sido estafadas por familiares. No necesitaba esa plata, no necesitaba más paredes con recuerdos rotos. Isabela y yo empacamos pocas cosas, las cartas, los dibujos, el candelabro de mi madre, mi tetera, y partimos. No dijimos adiós, solo comenzamos de nuevo. Nos mudamos a una casita en el campo. No era grande, pero tenía un limonero en el patio y una ventana que daba al amanecer. Sebastián nos visitaba a menudo. Traía libros para Isabela, plantas para mí y silencio para compartir. Una tarde Isabela me dijo, «Aquí no hay fantasmas, ¿verdad?» «No, aquí solo hay historias nuevas». Ella sonrió. Se acostó en la hamaca y se quedó dormida al sol. Yo me senté a escribir. No una carta, no una queja, sino una historia. La historia de una mujer que entregó todo y casi se perdió, pero eligió volver, que decidió dejar de esperar disculpas y construyó su propia absolución. Una historia como la mía. El juicio se celebró en ausencia. No quise ir. Ya había visto suficiente. Me avisaron que ambos fueron condenados a pagar una multa y cumplir servicios comunitarios. Que no podrían acercarse a mí. Que sus nombres estaban anotados en un registro. Archivé esos papeles, pero no los memoricé. No les di poder. Un año después abrí un café pequeño. Lo llamé La Puerta Cerrada. No por rencor, sino porque a veces cerrar es el primer acto de amor propio. Los clientes venían por el aroma del pan, por el jazmín que ahora sí florecía, por las tazas de té pintadas a mano, y muchos volvían, no por el sabor, sino por la calma. Isabela dibujó el cartel del local. Un círculo con una puerta entreabierta. Y dentro, una mujer con una llave. La misma llave de siempre. Una tarde cualquiera, mientras cerrábamos el café, ella me dijo, «¿Sabes?
Creo que ahora sí entendí por qué me diste esa llave hace años. ¿Por qué? Porque tú sabías que un día yo iba a abrir mi propia puerta. No respondí. Solo apagué la luz, cerré con doble vuelta. Y mientras el silencio de la noche nos envolvía, entendí que no necesitaba un final ruidoso. Lo único que necesitaba ya lo tenía. Paz, verdad. Y una niña con ojos limpios que me llamaba mamá. El día que cumplí 70 años, no hubo fiesta. No hubo brindis. No hubo fotos. Fue un día azul, como esos que no piden nada, solo que los vivas. Abrí los ojos con la luz suave entrando por la cortina de lino. Afuera, el limonero estaba cargado. Isabela aún dormía. Y el café, la puerta cerrada, permanecería sin abrir por primera vez en meses. Me levanté sin prisa. No tenía un plan, solo un deseo. Pasé por el corredor silencioso. Las paredes no tenían fotos. Decidí no colgarlas. Esta casa era presente. No necesitaba pruebas del pasado. En la cocina, la tetera antigua me esperaba. La puse sobre el fuego, escuchando el murmullo lento del agua calentándose. Me senté con una libreta que Isabela me había regalado semanas antes. En la tapa, un dibujo. Un árbol partido en dos, pero con raíces compartidas. Abro la primera página y empiezo a escribir. No para publicar, no para contar, sino para dejar registro, aunque sea solo para mí. Me llamo Izaura, y me costó 70 años entender que el amor sin respeto no es amor, que la sangre no siempre une, pero el alma sí, y que una puerta cerrada a tiempo puede ser el mayor acto de libertad. Escribí durante horas, lloré en una sola frase, reí en otra. Terminé con una palabra: basta. Cerré el cuaderno, guardé la llave de la casa en un sobre, escribí con tinta azul: para Isabela, cuando lo necesites, no antes. La encontré en el jardín, recogiendo hojas secas. Su cabello al sol parecía fuego tranquilo. Le acaricié la espalda y ella se giró. No dije nada. No necesitaba. Me abrazó largo, sin preguntar por qué mis ojos brillaban. Esa tarde caminamos al pueblo. Nos detuvimos en una librería de segunda mano, luego en la panadería. Saludamos a viejas amigas. Todas sabían quién era yo, pero ninguna sabía mi historia, y así quería que siguiera. Al volver, Isabela me preguntó: ¿qué pasa si un día ellos vuelven? No preguntó con miedo. Preguntó con la curiosidad limpia de quien aún cree en las segundas oportunidades. Si vuelven, le dije, encontrarán una puerta cerrada y alguien que ya no vive del dolor. Ella asintió y no volvió a hablar del tema. Al anochecer, hice algo que nunca creí que haría. Fui al armario donde guardaba un sobre. Dentro, todos los documentos del juicio. Las copias de las escrituras, las pruebas que me habían devuelto lo que era mío. Todo ordenado, marcado, clasificado. Abrí la tapa de la vieja estufa de hierro. Coloqué uno a uno los papeles, con calma, no por rabia, sino porque ya no los necesitaba. Las llamas subieron lentas, como si también supieran que ese fuego no era de odio, era de cierre. El último en entrar fue un documento firmado por él, su puño y letra reconociendo que me había traicionado, que aceptaba mi decisión. Se quemó rápido. Apagué la estufa, me serví un té de canela y me senté en la terraza. Isabela apareció con su guitarra. Tocó una canción sin letra, suave, circular, como un susurro antiguo. ¿Te gusta?, preguntó. Es perfecta. La compuse para ti. Se llama Mujer con llave. No dije nada. Solo la escuché. Y en ese momento entendí que ese era mi final. No el de la historia, sino el de la herida. Porque el dolor deja de doler cuando deja de tener eco.
Las semanas pasaron con la tranquilidad de quien ya no espera terremotos. El café seguía lleno. El jazmín seguía floreciendo. Los niños del Uttosyosesa pueblo venían a dibujar. Las vecinas traían recetas. Y yo, cada tarde, escribía una página más en la libreta de Isabela. Un día dejé una hoja en blanco, solo una frase, escrita en el centro. Nunca más volvieron a tocar mi nombre. Era verdad. Ni Guillermino, ni Lucimara, ni sus abogados. Nada. Como si hubieran comprendido que su guerra ya no tenía terreno. Y si alguna vez quisieron contar su versión, nadie la escuchó, porque la mía ya se había vivido. Un mediodía, al cerrar el Isiomnamefil café, una joven me preguntó: ¿Usted es la señora Isaura? Sí. Mi madre me habló de usted. Dice que es una mujer que supo cerrar una puerta a tiempo. Sonreí. Tu madre es sabia. ¿Y usted volvería a hacerlo? La miré. Cada vez, sin dudar. La joven me abrazó sin pedir permiso y se fue. No preguntó más. No necesitó. Esa noche, en mi diario escribí: si una sola mujer entiende que puede decir basta, todo valió la pena. Y entendí que no hacía falta ser heroína. Solo hacía falta ser firme. El último símbolo llegó una mañana cualquiera. Isabela salió a la calle con una caja. Me dijo que había algo para mí en la plaza del pueblo. Fui con ella, entre curiosa y desprevenida. Al llegar, lo vi. Un banco de madera, nuevo, con una placa de bronce. Mujer con llave. Aquí se sentó una vez y decidió no volver a cerrar el corazón, solo la puerta. Me reí, lloré y me senté. Isabela se sentó a mi lado, me dio la mano y así nos quedamos, sin prisa, sin urgencia, sin miedo. Porque hay victorias que no necesitan testigos, ni titulares, ni aplausos, solo una taza de té, una guitarra suave y el sonido de una puerta que se cerró para siempre.